Buenos dias a todos. Estamos acá para mais um encontro, mais um webinar da Old Skills América. Hoje temos a honra de receber a senhora Dita Treitz, presidente da Old Skills Europa, que irá compartilhar a sua experiência com todos nós das Américas. Eu antecipadamente agradeço a contribuição para com esse webinar e o tema colocado, Skills Competition, What Impact We Are Looking For Globally, Regionally or Nationally. Eu penso que é muito importante para nós das Américas que estamos construindo este processo para melhorar a performance da formação profissional dos nossos jovens. Mr. Dita, thank you very much for your contribution. The floor is yours, please. Muy bien. Hola. Hola, colegas. En el movimiento de habilidades mundial, de World Skills, pido disculpas que ustedes me escuchan a través de la traducción porque no hablo el español, ni portugués. Entonces espero que ustedes puedan comprender mi habla y mi espíritu que está en esta presentación y que está siendo traducida. Es un placer estar, la invitación es haber sido invitada por Roberto para compartir con ustedes mi visión de ciertas posiciones que estamos adoptando, ya que mi trabajo diario tiene que ver con una agencia gubernamental, que es el desarrollo de la educación en nuestro país, Letonia, y estoy a cargo de la gestión y administración de fondos nacionales y fondos europeos que son invertidos para la mejora de la educación en las ciencias. La otra parte de mis funciones es que estoy en una posición de presidente de mi organización, y por último, pero tiene la misma importancia como mi primer cargo, es que soy, digamos, la líder del World Skills en Latvia y hemos participado en Lisboa en las competiciones del World Skills de 2020 y también coordino esta organización en mi país. Discúlpenme que tal vez ustedes no van a escuchar todo lo que esperaban, pero estoy teniendo una vida muy agitada en este momento y conseguí, sin embargo, reservar este tiempo para estar con ustedes ahora. Pero tenemos la competición de World Skills en Graz, que son 3 semanas este año. Y entonces, como el manager del World Skills en Letonia, estoy muy ocupada. Pero estoy muy feliz de poder compartir con ustedes los aspectos importantísimos que prácticamente todos nosotros estamos comprometidos con estos y por qué estamos realizando las competiciones de World Skills o de las habilidades mundiales. Sabemos que a nivel nacional e internacional esto cuesta dinero, estas competiciones y a veces estamos presionados por nuestros gobiernos. En el caso de Letonia estamos financiados por el gobierno. Y entonces los gobiernos nos preguntan qué impacto este movimiento tiene positivamente para nuestra economía. No solamente para la economía, sino que en el escenario internacional también. Entonces me dirigiendo a ustedes
para hablar sobre el escenario europeo y después el escenario internacional y después volver a la situación nacional de Latvia o de Letonia, disculpen, para ver los problemas que estamos y los desafíos que estamos intentando superar, ya que son similares en todas partes del mundo. Entonces, desde el punto de vista europeo, de World Skills, hay un énfasis que está en nuestra Constitución, ya que World Skills Europa es una entidad legal que fue fundada en 2007 y tenemos diferentes organizaciones legales que colocan cuáles son los motivos principales de esta organización. Y entonces, estos son un poco diferentes. Desde el punto de vista de World Skills Europa, una de las ideas principales o motivos principales es que es una interacción entre la industria y la formación profesional. En Europa estamos un poco el sistema de EFP, o sea, educación y formación profesional. Esto se divide en varios escenarios en Europa y no estoy tan familiarizada cómo funciona en vuestro continente, en nuestro continente, o sea, en vuestro continente, pero nosotros tenemos un sistema basado en instituciones escolares, educacionales, y en otros países está más basado en las industrias, en las empresas. Esto significa que tenemos sistemas totalmente diferentes, pero estamos en algunos países de la Unión Europea, pero estamos unidos por la Unión Europea y estamos guiados por las mismas políticas educacionales europeas, a pesar de los diferentes sistemas de cada país. Y todos los sistemas están direccionados sobre un aspecto importante, una meta importante, que es la interacción entre la industria y la educación. Entonces, si vemos en los motivos internacionales de World Skills, vemos que esta organización está para incrementar el prestigio de las ocupaciones manuales y profesionales y de desarrollar la educación vocacional, armonizando las mejores prácticas y los estándares profesionales en todo el mundo. Este es el punto más alto para las metas propuestas y es muy apropiado para la organización, ya que los diversos países se alinean en esta propuesta y meta para mejorar el prestigio. Nosotros no postulamos esta meta, pero estamos de acuerdo, aunque nacionalmente tenemos una agenda un poco diferente, de hecho. Eso lo vamos a mencionar más tarde, pero de todas maneras, como estamos operando en diversos niveles, que son nacionales, regionales y globales, estas agendas cambian y aquí estamos conjuntamente con el objetivo de compartir las mejores prácticas y los estándares nacionales e internacionales, aumentando el prestigio de este movimiento. Y operacionalmente, lo que queremos es, a través de las competiciones, mejorar las habilidades profesionales. Pero también favorecer las carreras y suceso personal. Quiero mencionar que en este webinar, algunos de ustedes probablemente están navegando, ya que algunos pocos días antes escuchamos otras presentaciones a este respecto que generaron un debate donde se anunció que Skills Internationals va a aumentar sus esfuerzos operativos para evaluar los impactos de estas competiciones internacionales de habilidades profesionales y cómo esto afecta el mercado de trabajo, el retorno de fondos para el gobierno y el desarrollo laboral.
Entonces, todos los países miembros que están bajo el paraguas de Skills International van a ser invitados para compartir sus informaciones sobre los datos nacionales, sus agendas nacionales, sus metas nacionales o domésticas, y esto será analizado y sintetizado para saber qué es lo que realmente, cuál es el impacto en la economía global de estas actividades. Esta es una tarea muy desafiadora, pero estamos puntualmente buscando estos resultados porque nuestra vida cambia y las competencias profesionales también cambian y los jóvenes también están en una época de alteraciones, de cambios. Entonces, tenemos que tener una visión general de qué sucede con nuestros miembros nacionales con respecto a estas actividades y cómo esto contribuye a sus agendas o sus metas que acabamos de mencionar sobre cómo organizar las mejores prácticas y el desarrollo de las habilidades profesionales. Si hablamos sobre Europa como una organización nacional o continental, aquí la Constitución es un poco diferente. Es un movimiento para promover la excelencia. En Europa, similarmente, de la misma manera, estamos avanzando y desarrollando nuestros sistemas y bajo el paraguas de la Unión Europea, sabemos sobre nuestros planos, nuestras conquistas y nuestras agendas. Tienen mucha información sobre esto y una vez que considerando todo esto, sabiendo que cada país tiene sus propias políticas educacionales y cada país ha estado desarrollando su sistema de EFP durante décadas, cada país de Europa es un poco diferente, pero lo que queremos es establecer una cierta excelencia, ya que esto es uno de nuestros objetivos de buscar la excelencia de la educación profesional en Europa. Y nuestro objetivo final es saber cómo se desarrolla la educación profesional, cómo podemos intercambiar las mejores experiencias y cómo mejorar los estándares ocupacionales para el continente europeo para competir en la economía internacional. Ustedes saben que Europa está luchando por su lugar en la economía global y los planes que han sido anunciados 20 años atrás, y podemos mencionarlos porque yo trabajé en mi posición, estoy en mi posición hace 26 años en la Comisión Europea de Educación. Estos planes buscan el avance de la economía mundial y esto está lejos de convertirse en una realidad, pero defendemos esta idea de que la Unión Europea debe ser muy competitiva en la economía internacional, pero estamos en una situación de recesión, como ustedes saben, y diferentes regiones y países están motivados por el mismo objetivo, pero a diferencias entre los diversos países. Personalmente, yo veo que como la Unión Europea está un poco atrasada porque hay regiones y países que están desarrollándose más rápidamente y esto es parte de nuestra agenda, de nuestras metas. Tenemos que mantener nuestro lugar y el desarrollo de habilidades profesionales es algo crucial porque la economía global depende en la fuerza de trabajo y las habilidades de esta fuerza de trabajo. Entonces, somos 23 países que tenemos miembros, Estados miembros en la Unión Europea, y en Noruega, Liechtenstein, que son el área de la economía europea, que
están un poco retrasados o no aceptan ser parte activa de la Unión Europea, y ellos tienen sus agendas políticas particulares y sistemas y objetivos de EFP. Aquí es lo que vemos en términos de Europa. Y ahora vamos a hablar sobre 2 años atrás. Hubo una investigación que hicimos entre los miembros europeos para averiguar las respuestas a algunas preguntas fundamentales. Claro que esto no es un análisis profundo, pero queremos entender las cuestiones principales. Y entre estos, queríamos crear saber de estos para crear en el futuro unos análisis más detallados sobre el impacto de nuestras actividades. Y la cuestión era cómo organizaciones de World Skills nacionales que, además de organizar las competiciones de habilidades a nivel nacional o de conciencias profesionales a nivel nacional, ¿qué impacto esto genera en la economía nacional? No todos participan en las competiciones regionales y esto depende, claro, a veces de diferentes circunstancias, ya sea la situación financiera de cada país o las consecuencias de la pandemia. Tenemos 31 miembros, pero en GRAS solo participarán 21, porque algunos gobiernos el año pasado anunciaron que no participarán y no en ninguna actividad más allá de sus fronteras nacionales. Pero tenemos 21 países mismo así, a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando. Y hay otra parte de las actividades que tiene que ver con la promoción de eventos de World Skills, que no son necesariamente competiciones. Tenemos conferencias, y aquí hay un punto interesante, que es que no sabemos todavía, en realidad, y esto merece más investigación, cómo las organizaciones de skills nacionales en los currículums de educación y formación profesional, 70% no sabemos exactamente cómo definen estos currículums. Les puedo contar lo que pasa en mi país, Letonia, pero tenemos las habilidades junior y senior. Esta es una tendencia creciente, es desarrollar las habilidades en las personas más jóvenes, junior skills, como se dice, y en el escenario de las educaciones, de las políticas educacionales respecto de sus orientaciones, respecto a la educación profesional y técnica. Esto exige orientaciones más tempranas o a personas de más jóvenes, digamos. Estamos hablando de niños de 9 a 14 años, niños y adolescentes, y que serán nuestros principiantes en Letonia, y el año que viene vamos a implementar estas medidas. Aquí una pregunta, una cuestión de por qué uno participa, por qué los países participan en competiciones internacionales, porque además de organizar las competiciones nacionales, tenemos que pensar a partir del presupuesto de Letonia. Puedo decir que las competiciones nacionales aquí en Riga, que es la capital de Letonia, participamos en competiciones de capacitación profesional que precisa de más ayuda financiera, de más inversiones. Entonces, para desarrollar la EFP, tenemos que ver cómo las tareas están diseñadas para nuestras competiciones,
y tenemos que ver cuáles son los nuevos estándares que entran en algunos sectores o ramas de profesionales, y cualquiera puede pensar que esto debe impactar la economía doméstica en cada país, pero tenemos una referencia, un benchmarking, o sea, estándares referenciales que son muy importantes. Disculpen, yo no conozco cuáles son los estándares ocupacionales que ustedes utilizan en sus competiciones nacionales, the World Skills, pero tenemos sí estándares ocupacionales internacionales que serán implementadas en nuestros proyectos, y el proyecto de test no es tan complicado y que es parte de las competiciones tanto europeas como internacionales. Este es el aspecto referencial que realmente nos ayudaría a comparar si sus aprendices realmente pueden cumplir con el proyecto de test. Cómo las referencias ocupacionales son parte de los currículums de EFP en sus países. Esto es muy importante. ¿Y cómo se puede incorporarlas? La última pregunta fue, no la veo por aquí. Esta es la opinión de nuestros miembros de por qué, o sobre por qué. Disculpen, no veo el título. ¿Por qué organizarse y participar en competiciones nacionales? Este es el título. Entonces, tenemos clara la comparación y la visión de cómo en las arenas internacionales se desempeñan. En cuanto a las competiciones nacionales, es más fácil referirse a sus escuelas y las instituciones que capacitan profesionalmente a las personas y ver cuáles son las orientaciones educacionales nacionales e imponer las mismas a estos institutos o tratar de convencerlos. Pero lo que me preocupa es que el punto principal, y esto es sorprendente, para todos los miembros europeos fue algo sorprendente en cuanto a la promoción de la EFP a través de estándares europeos. ¿Por qué? Porque en Europa fuimos impactados por falta de una fuerza de trabajo calificada con las habilidades necesarias o conocimientos profesionales necesarios, pero esto no es solamente un problema europeo. Y tenemos una cantidad de jóvenes que terminan su educación básica y no escogen la capacitación técnica profesional. En diferentes países hay diferentes números. En Suiza, por ejemplo, este no es un problema en absoluto, porque el 70% de la educación secundaria escogen la educación profesional. Pero en muchos países del este europeo, los porcentajes el porcentaje son de 40%, y nuestro mercado de trabajo, las partes interesadas y las instituciones que lo representan, dicen que es muy poco. No podemos manejar nuestra economía si los jóvenes no escogen la educación profesional y técnica en mayores porcentajes. En Letonia tenemos un plan de educación nacional que fue establecido en 2020, que tenemos que alcanzar a 50% que pueden ir a las escuelas secundarias normales y otros a cursos técnicos. Entonces, tenemos 38% ahora y no llegamos al 50% todavía. Entonces, el prestigio de la educación técnica en europea
en la mayoría parte de los países es baja, y por eso las competiciones nacionales son como shows donde invitamos a las escuelas, a los estudiantes, a las municipalidades, a los padres, a los profesores, instructores, para ver cómo se ven estas actividades profesionales actualmente. Entonces, muchos gobiernos en Europa no ahorran dinero y están dando becas y están financiando estas competiciones porque esto predominantemente les parece que esto va a ayudar a la promoción de la EFP. Esto es obvio. Esto tiene que ver con la promoción de estándares referenciales, y para algunos países en Europa estas competiciones nacionales son partes de los programas escolares. Y quiero mencionar unos casos. Por ejemplo, en Finlandia, ellos no utilizan estándares ocupacionales internacionales que otros países utilizan, y tal vez ustedes también, pero en sus competiciones nacionales ellos testan lo que es enseñado en sus escuelas. Esto parece muy interesante para mí porque realmente ellos usan tenemos aquí una fotografía, una visión de cómo los estudiantes aprenden lo que les enseñaron en las escuelas técnicas. Podemos tener esos objetivos para una competición nacional sin problemas. Pues bien, un poco de la política europea. En Europa estamos calculando nuestro tiempo de los planes de desarrollo por ciertas declaraciones. Las tres declaraciones más importantes que establecen la política y la estrategia general para el desarrollo de EFP son de Copenhague, Riga y de Osnabrück. Copenhague fue en el año 2002, Riga fue 2016, donde fuimos los anfitriones de los eventos de los ministerios de una cumbre de los ministros de educación de Europa, y esto sucedió durante la época que Letonia tenía la presidencia del Consejo Europeo. Osnabrück fue el más reciente, fue el año pasado, donde se estableció un panorama de el desarrollo europeo de las FP hasta la próxima competición. Y dice que lo más importante en estas declaraciones y a este nivel de la política educacional, o la declaración que fue diseñado para 27 miembros de la Unión Europea, que las competiciones de habilidades son una parte integral de la política educacional de los miembros. Yo no quiero realmente ser egoísta y decir por qué aparecimos ahí, pero hasta cierto punto admito que yo influencié estas decisiones porque 3 años atrás comencé una discusión con la Comisión Europea para el programa más popular de competiciones de habilidades o de conocimientos técnicos, y pude hablar con los ministros europeos de Europa sobre las políticas educacionales, y finalmente el año pasado las competiciones de habilidades o de conocimientos técnicos aparecieron en documentos oficiales diciendo que a una declaración de Osnabrück que se apoya de los apoyos a los equipos nacionales para las competiciones europeas, para elevar el atractivo y, digamos, y promover la excelencia de la FP en Europa, y generar entonces el alto prestigio de estas competiciones.
Esto fue firmado en 2020 por todos los ministros en Osnabrück. Esta declaración ustedes la pueden encontrar en internet, ahí hay un link. Estamos muy felices de que esta fue la base para nuestras políticas nacionales de nuestros gobiernos, para darse cuenta de esto y para instalar esto en las políticas nacionales de educación. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia entre 2015 y 2020 en estas declaraciones? Bueno, sabemos lo que sucedió durante estos años y probablemente estas no son nuestras mejores memorias y podemos comparar cómo políticamente estos desarrollos fueron vistos y la declaración puede resumir todo lo que sabemos sobre nuestros sistemas de entrenamiento profesional, que debe ser sobre seguridad, sobre competencias claves, sobre la educación profesional continua durante toda la vida, la necesidad de entrenar a los entrenadores, a los instructores, y todas estas medidas son una base por lo que hemos alterado, o sea, que le dimos una perspectiva que era desconocida en 2015, que no estaba propuesta en aquella época, que se hizo realidad en 2020, porque la declaración de Osnabrück dice que realmente, como estamos trabajando con nuevas políticas como la digitalización y también movimiento hacia la economía verde, durante estos 4 años tuvimos un buen comienzo, por lo que podamos llegar a nuestros sistemas de EFP, que serán más digitales, dado que no tenemos condiciones previsibles, y para construir un desarrollo sostenible, para enriquecer nuestros currículums con los aspectos verdes y de innovación, que tenemos ahí las bases para construir un sistema de excelencia y no menos importante, la internalización de estos principios. O sea, la internalización de los sistemas de EFP es una tendencia muy moderna, nueva, y estoy feliz de decir que este documento, que es el programa del año 21 al 27, promueve la internacionalización mundial para Europa en un alto grado, pero sabemos que la Comisión Europea ha dicho que las competiciones de condiciones profesionales tienen que ser apoyados financieramente y ser parte de los programas nacionales de educación. Estas definiciones son una definición del apoyo a las competiciones de conocimientos profesionales en eventos inclusive internacionales, lo cual demuestra las habilidades de FP. Entonces, con esto podemos compartir la innovación tecnológica y compartir las mejores prácticas y difundir este tipo de educación. Entonces, la novedad de este programa es que la educación vocacional y profesional, esta capacitación para el año 2021 se ha transformado en global. Esto significa, por lo menos los estándares, que el programa europeo y también todas las décadas anteriores, donde uno promovía la innovación, las asociaciones y los intercambios a nivel universitario, esto nunca se realizó en el EFP. Entonces, este programa nos dice que tenemos medidas de apoyo a la EFP, no solamente concentradas
geográficamente en la Unión Europea, pero también transformándose en algo internacional. Entonces, para el programa Erasmus podemos ver cómo nuestro continente, nuestras organizaciones pueden ser parte de esto a través y podemos celebrar seminarios o reuniones en Shanghai o en Lyon, pero es mejor saber más sobre esto. No puedo entrar en detalles en este momento. El programa Erasmus contiene dos tipos de actividades: la movilidad y las asociaciones, las colaboraciones. Movilidad es obvio, como enviar a alguien, o sea, tener intercambio para compartir experiencias internacionalmente. En la perspectiva global, este programa ahora permite que podamos financiar a europeos yendo a cualquier punto del mundo, siendo aprendices o instructores o expertos. Esto no importa. Si esto ayuda a organizaciones regionales o nacionales, sí, ustedes pueden utilizar el conocimiento europeo o las especializaciones europeas, porque este programa los financia. Para más detalles, ustedes tienen que entrar en asociación con alguno de los países. Y el segundo punto, que tiene que ver con asociaciones estratégicas, que tiene que ver con intercambio de innovación y de experiencias, mejores experiencias. Esto tiene que ver con los currículums, con escenarios de colaboración en el mercado de trabajo o con socios empresariales. Esto puede referirse a catalizar la atracción y el prestigio de este movimiento, pero los programas de colaboración o de cualquier país puede ser un asociado, un colaborador, un aliado de un país europeo en un proyecto de 2 o 3 días para planear actividades donde estas prácticas, intercambios y de know-how, de recursos intelectuales son contemplados, y esto es algo que no nos limita a los países afuera de la Unión Europea de participar en estas actividades. Pues bien, un poco sobre las situaciones nacionales respecto de las competiciones internacionales. Vamos a hablar sobre la situación de Latvia. Es importante para nosotros que las competiciones de conocimientos profesionales sea una agenda simplemente que sea una agenda de la industria, de las escuelas técnicas y del Ministerio de Educación. Necesitamos que esto, de alguna manera, esté combinado con nuestra política de EFP, porque si esto es así, esto va a ser muy dependiente del financiamiento gubernamental, en nuestro caso, y esto también sucede con otros países europeos. Y tenemos que ver cómo esto contribuye a las políticas gubernamentales. Aquí yo he puesto 3 cosas que son 3 puntos como referencias de nuestros documentos de educación nacional, que dice, las políticas educacionales, que mi principal meta para el EFP en los próximos ideas es mejorar la calidad de los programas para la educación vocacional primaria. Esto es, después del 9º grado de educación primaria, hasta después del grado 8, los estudiantes pueden involucrarse en educación técnica, ya sea al final de las escuelas primarias o comienzo de la
educación secundaria. Y esto es lo que llamamos educación vocacional inicial o primaria, donde nuestros jóvenes, después del 8º grado, entran en este tipo de educación. También tenemos que buscar el aumento de este proceso. Nunca termina porque la industria tiene su propio desarrollo y las escuelas están intentando de seguir a las industrias con sus programas, sus necesidades de mano de obra, y a veces no estamos actualizados, a veces estamos un poquito atrasados, pero mismo así, como trabajo con el sector de educación hace muchos años, puedo decirles que es muy importante este tipo de actualización de los currículums. No están absolutamente actualizados, pero al cambiar los currículums tenemos que cambiar los programas, los estándares, y esto lleva un año de implementación. Entonces siempre estaremos un poco atrás de las exigencias industriales, pero es muy importante que en las escuelas y en los sistemas de educación formal esto sea enseñado a los aprendices. Entonces, estas bases son muy importantes. Entonces, pensando y analizando la toma de decisiones, trabajo en equipos, analizar los métodos para este tipo de cosas. Si a este nivel de educación le damos un buen paquete de educación profesional, técnica, entonces los jóvenes son competitivos en el mercado de trabajo o laboral, pero no estarán tan bien preparados como esos países que tienen sistemas de aprendices basados en las empresas, donde los jóvenes empiezan su educación técnica en las propias fábricas, en las compañías, y van y comparten estos cursos con la escuela. En Letonia tenemos un sistema basado en escuelas y no podemos competir en Europa con esos países cuyos sistemas son totalmente diferentes. La cuestión del prestigio y la atracción de la educación profesional, cuanto más estudiantes sean atraídos a estos cursos, mejor podremos apoyar a nuestra industria. Y los programas modulares son otras cuestiones de nuestros sistemas, digamos que el sistema educacional es un poco estricto y no funciona tan bien, y tenemos que organizar y compartir o dividir o desglosar los currículos en pequeños módulos con programas más flexibles, y las personas pueden moverse entre diversas especialidades. Esto es muy específico, un ítem muy específico de nuestro sistema educacional, pero puedo decirles, como nuestras agencias están creando capacitaciones para adultos, este programa es muy parecido a la educación para los adultos, capacitación para los adultos, ya que retrainamos a adultos que no se encajan en las exigencias industriales o económicas de hoy en día, porque fueron educados hace 20 o 30 años. Entonces, respecto de las demandas tecnologías de su empleo, de sus empleos, podemos retrainarlos con pequeños módulos actualizados, ya que no es demasiado formal. Entonces, este es nuestro trampolín para hacer programas modulares más flexibles, más actualizados, y también para extender la educación continua de los adultos en términos técnicos. Entonces, cuando tenemos estos tres ítems de políticas nacionales, queremos ver cómo estas competiciones nacionales contribuyen para fomentar este tipo de políticas educacionales. El año que viene, cuando el gobierno tiene un presupuesto, determinado presupuesto para apoyar nuestra agencia, yo tengo que
mostrar cómo, cómo mejoramos el prestigio de las capacitaciones técnicas, y es más fácil medirlo en las instituciones de educación vocacional. En cada año tenemos diferentes cifras en términos de cuántas personas han entrado en este tipo de cursos, y esto es un buen indicador. Realmente, una vez que hemos hecho un show sobre una competición nacional, esto hace atraer más aprendices a los cursos de capacitación técnica para escoger su futura educación, sea de educación general o técnica. Entonces, aquí podemos ver bien lo que está sucediendo. Claro que tenemos que mejorar y tener evidencias de que los currículums están cambiados para organizar estas competiciones. Como les dije, organizamos las competiciones nacionales en base a estándares internacionales. Entonces, los expertos tienen que testar estos o aprobar, evaluar estos proyectos. Los profesores tienen que estar conscientes de estos estándares internacionales y actualizar a sus estudiantes o a sus aprendices de manera que podamos ejercer un impacto y una influencia en los currículos que se enseñan en estas escuelas de formación profesional, porque en Letonia los currículums tienen un marco que está fijado legalmente, pero internamente las escuelas tienen una flexibilidad de qué exactamente dentro de ese estándar curricular y qué exactamente incluir en sus programas específicos. Entonces, tenemos que ver si el resultado de la utilización de estos estándares de educación profesional y de las competiciones, si esto. Entonces, la colaboración entre expertos en la industria es muy importante, y realmente esto es algo que siempre tengo que informar: cuánto se ha colaborado, cuánto se ha participado, etcétera, y promover la educación profesional en la sociedad como una opción consciente de los estudiantes. Entonces, tenemos que demostrar cómo estas competiciones nacionales impactan la economía de la nación. Es importante para los gobiernos saber esto. ¿Cómo? Para evaluar los impactos, algunas semanas pasadas hemos compartido con nuestros miembros internacionales una investigación profesional en el Reino Unido que ha medido econométricamente cuál es el impacto económico de las competiciones de habilidades en Gran Bretaña. Y tenemos indicaciones financieras. Y aquí podemos ver lo que hemos medido, que es el costo-beneficio respecto del retorno sobre las inversiones. O sea, cuántos el gobierno invierte para estas competiciones de habilidades nacionales y cuál es el retorno sobre esta inversión. ¿Cuál es el impacto calculado en términos de retorno sobre la inversión? ¿Y cuál es el valor público de todo esto? Esto se realizó en el periodo de 2018 a 20, y aquí vemos algunos aspectos que dicen qué es lo que estamos midiendo, el impacto económico. Esto tiene que ver con alguien que quiera organizar algo parecido en su país, pero las conclusiones es que el retorno sobre las inversiones fue de 2.4 a 4.5 veces mayor que lo invertido. Esto es muy impresionante. Yo, siendo una economista, les puedo decir que estos son figuras excepcionales o cifras excepcionales, porque la métrica económica podemos hablar de una situación
que el ambiente externo no cambia, podemos arreglarlo de alguna forma, pero cuando el ambiente externo que nos rodea cambia, esto produce cambios hacia positivos o negativos, pero de todas formas, este análisis nos muestra que es posible medir primero y las cifras en primero y en segundo lugar, que son muy impresionantes en este caso. Vamos a saltear algunos slides por causa del tiempo. Estamos haciendo a nivel nacional consejos sectoriales, realizamos el desarrollo de carreras, innovando todo el tiempo y apoyando y influenciando nuestras competiciones de habilidades. Y estoy feliz de que tantas actividades diferentes están siendo apoyados por el gobierno y por fondos de la Unión Europea para influenciar este sistema en todos los ambientes para que el resultado sea el esperado. Todas estas acciones que estoy mencionando, o sea, la financiación de los programas es uno de los aspectos que hemos intentado cambiar de manera de mejorarlo, porque los gobiernos, cuando planean programas de EFP, tienen algunos en base a ciertos indicadores y cifras, teniendo en cuenta los planes a los cuales queremos llegar. Vemos que el enfoque tiene que ser alterado. Y aquí tenemos que aumentar los costos mínimos que se establecieron como costos básicos. Y estamos teniendo un método para que no son muy populares en el pasado reciente, que tiene que ver que las instituciones de EFP puedan pedir fondos para fondos de desarrollo, como se llaman, de manera que los gobiernos locales y las partes interesadas lo vean como algo que va a beneficiar sus operaciones y funcionalidades y crecimiento, de manera que puedan financiar estas actividades con más ímpetu. Y esto es importante porque anteriormente eran solamente los ministerios de educación que financiaban. Ahora la ley abre las puertas a otras fuentes de financiamiento. Y los expertos sectoriales, consejos de expertos sectoriales, era anteriormente muy difícil a motivar a la industria para hablar con las instituciones de FP, porque no era tradicional, no era muy confortable para la industria, porque no veían cómo mediar los resultados, ya que no pueden obtener resultados inmediatos de lucro, por ejemplo. Entonces, 5 años atrás empezamos a establecer estos consejos de expertos sectoriales, que son muy poderosos actualmente, que tienen muchas tareas a ser desempeñadas, ya que se les asigna cantidad de tareas. Entonces, no importa si el sistema es basado en la industria o en el sistema educacional. Lo que queremos determinar son estándares y los exámenes requeridos. Queremos aprobar los currículos de los programas de entrenamiento, de capacitación, aprobar los programas de entrenamiento práctico e incorporarlos a las prácticas de capacitación de las empresas o del sector público. Y todos esos procesos han evolucionado y no importa qué sistema se utilice en su realidad local, ya que lo que queremos es llegar a las metas propuestas. Aquí tenemos un slide sobre lo que tenemos que hacer, cuáles son las tareas. Entonces, tenemos algunas, en todos los países tenemos que ver
cuán bien algunos sectores particulares están organizados en términos de la educación profesional. En cuanto al aprendizaje basado en trabajo, o sea, en el sistema de aprendices, que es muy común en los países germánicos, dentro de la industria. Entonces, no podemos cambiar drásticamente estas políticas, pero podemos aprender de algunos componentes del sistema de aprendices y que pueden suceder en las empresas. Entonces, este es nuestro paso para una mejor preparación para los aprendices, inclusive para participar en las competiciones de habilidades, porque soy bastante realista cuando veo todas estas competiciones en los últimos 10 años que están basados en los sistemas escolares, que los alumnos no avanzan tan rápidamente y no son tan productivos como el sistema de aprendices en las industrias, ya que ellos tienen un componente práctico más amplio que la educación escolar clásica. Entonces, cuando tengo que dirigir a nuestros equipos, les digo que su falta de ventaja es el ritmo. Ustedes no son tan veloces como los competidores de Suiza, de China, de Rusia, de Japón, o de otros lugares. Ustedes no están avanzando suficientemente rápido. Y este es un problema de su parte práctica del entrenamiento, que no está actualizada. Entonces, ahora tenemos programas nacionales específicos para aumentar el número de alumnos que entran en estos cursos con una óptica de aprendiz en la industria, de aprendizaje en la industria. Quiero confesar que nuestro gobierno y la Unión Europea están ahora mejorando la noción de financiamiento para las competiciones europeas y nacionales de habilidades. Pero ¿qué pasa? Está faltando prestigio y atractivo a estas competiciones, ya que en la región, como en la región europea, falta gente que quiera estudiar, digamos, educación técnica y profesional. Entonces, las directrices para este tipo de educación es una meta para impulsar este tipo de capacitación. Bien, el beneficio de la participación en las competiciones internacionales de habilidades profesionales y los argumentos para financiarlas tenemos que evaluar cuán competitivos nuestros países son en la EFP. Aquí tengo que confesar que yo sé que tenemos diferentes enfoques de cómo los países particulares preparan sus equipos para estas competiciones. Son gente que están específicamente entrenadas en muchos países a través de algunas instituciones y entonces se los entrena para las tareas que serán testadas en las competiciones internacionales, en los programas, pero nosotros no hacemos esto. No llevamos a nuestros estudiantes a entrenamientos fuera del horario escolar y no podemos marginalizar o limitar su libertad personal, individual, porque estos jóvenes no podemos obligarlos a hacer cursos fuera del horario fuera del horario escolar. No le podemos decir de aquí a 3 años vas a estar en una competición internacional y ahora te vamos a entrenar para esta competencia internacional. ¿Saben lo que me dicen? No, no voy. Esto es una de las razones por la cual para nosotros la evaluación de cómo funciona la EFP en nuestros países
porque podemos adicionar algún entrenamiento extra. Pero si no tenemos las habilidades técnicas, profesionales específicas y el know-how relativo y la terminología internacional, entonces en 8 meses no podemos enseñar esto. Las bases técnicas de los jóvenes tienen que ser sólidas. Entonces tenemos una evaluación europea que nos ayuda a implementar este tipo de entrenamientos, pero por un lado, dice, ¿tú quieres ir a Shanghái el próximo año? Tal vez esto aumenta la motivación de los jóvenes. Para los que son más ambiciosos, sí, ellos pueden acceder a este tipo de entrenamiento. Y los expertos industriales tienen un rol importantísimo, ya que no podemos tener un panorama internacional analizando cómo nuestros sistemas de EFP funcionan. Entonces, este es nuestro mensaje. Queremos que los expertos vean las tendencias internacionales de la industria. Esta es una buena forma de incorporarlos en nuestras competiciones internacionales para que sus consejos especializados pueda introducir este conocimiento para nuestras instituciones de EFP y nos digan, bueno, esto es muy viejo lo que ustedes están, anticuado lo que están enseñando, yo les diré cuáles son las tendencias actuales. Entonces compartir los conocimientos actualizados de estos expertos industriales es importante de incorporar estos conocimientos a nuestras instituciones de EFP. Entonces, el 22 de septiembre nos vamos a Graz y estoy feliz que Europa haya asumido este desafío y que podamos realizarlo y todos nos encontraremos allí. Y esto es todo lo que quería decir. Disculpen si me extendí un poco en el tiempo. Okay, Paul. We have no question. Bien, tenemos preguntas. Sí tenemos una pregunta que entró ahora, si puedo mencionarla. Esta viene de Eduardo León para el desarrollo de las habilidades para los más jóvenes. Esto es que la educación profesional debe aplicarse en la escuela primaria. Si entendí la pregunta, puedo responder. No la entendí muy bien, porque ¿qué significa que estemos tomando alumnos de la educación general, de la escuela primaria, y mismo que ellos no se les enseñó nada de educación profesional y técnica, estamos organizando competiciones para estos jóvenes, para darles una chance de experimentar, de tratar cursos prácticos. Esto se utiliza en Dinamarca y en Holanda y los vamos a copiar en nuestra competición nacional del próximo año. Pero el objetivo es de contemplar a estos alumnos que están en la educación primaria estatal, digamos, pública, para mostrarles tareas atractivas, técnicas, para que trabajen con sus manos y se involucren en actividades técnicas manuales que provocan tanto la actividad física como intelectual. Entonces, esto se considera como una guía de desarrollo, un instrumento para el desarrollo de carreras técnicas, que nos hace pensar bien. Es muy bueno construir algo, desarrollar algo o construir algo con las propias manos para estos niños. Entonces yo sugeriría que en el proyecto Erasmus
si ustedes se asocian a Dinamarca o a Holanda. Ellos están muy avanzados en este aspecto y ya lo llevan adelante durante varios años, con alumnos muy jóvenes que para realizar tareas que nunca habían realizado antes. Y esto promociona la educación profesional. Muy bien. Muchas gracias, Dita, por tu ponencia tan precisa. Y ahora pido el permiso para traducir su presentación a español, ya que será importante para que se pueda utilizar en nuestro ámbito aquí en Latinoamérica. Ha sido un placer, Roberto, porque estas presentaciones refresca nociones mías propias. Y a mí me gustaría decir en portugués muito obrigado y en español muchas gracias. Y thank you very much en English. Y en su propia lengua, ¿cómo se dice? Gracias. Obrigado y gracias. Pero en la lengua de Letonia, ¿cómo se dice gracias? Paldies. 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 Gracias. Thank you. Muchas gracias. Todo lo mejor para ti. Hasta luego. Gracias por participar en este momento especial y enviaremos la presentación en español para todos. Muchas gracias. Dida, buenas noches. Hasta luego.